Agárrate, que vienen curvas. Vivimos en un mundo construido sobre una base tambaleante de medias verdades y mentiras piadosas. Desde el te llamo luego, que nunca llega, hasta la promesa electoral que se evapora más rápido que un vaso de agua en el desierto. La mentira es parte del tejido mismo de nuestra sociedad. Pero, ¿qué pasaría si quitáramos ese hilo? ¿Y si de repente, como por arte de magia, nadie pudiera mentir? Ni una pequeña mentira blanca, ni una exageración. ¿Colapsaría todo en un caos de sinceridad brutal o podríamos construir algo mejor sobre los escombros? Imaginen, si se atreven, una campaña política donde los candidatos no puedan prometer la luna solo para conseguir votos, donde no puedan esconder sus donaciones sospechosas o sus trapicheos turbios detrás de una cortina de humo. Los debates serían como una partida de póker con las cartas boca arriba, solo que en lugar de dinero, lo que estaría en juego sería el futuro de la nación. Los ciudadanos verían con una claridad deslumbrante las verdaderas intenciones de cada político. ¿Sería este el fin de la hipocresía política o simplemente el comienzo de una era de honestidad brutal? Claro, la transparencia total suena genial en teoría, pero ¿estamos realmente preparados para ver el lado oscuro de la luna política? Pasemos ahora a un terreno quizás incluso más peligroso que la política, las relaciones personales. Sí, ese campo minado de emociones, expectativas y la ocasional mentira piadosa para evitar una explosión nuclear. En un mundo sin mentiras, la frase «tu nuevo corte de pelo me encanta» se convertiría en una reliquia del pasado. En cambio, seríamos golpeados con un aluvión de verdades sin filtro. ¿Esa camisa te hace parecer más ancho? ¡Sorpresa! Ahora lo sabes. Las parejas se enfrentarían a un nivel completamente nuevo de honestidad, lo que podría ser emocionante, aterrador o ambas cosas a la vez. ¿Podríamos sobrevivir a tanta sinceridad? ¿O la verdad nos haría libres, pero increíblemente solitarios? Y si pensabas que las relaciones personales eran complicadas, espera a ver lo que pasa en el trabajo cuando la mentira se toma un descanso indefinido. Olvídate de las charlas de café llenas de indirectas y las sonrisas forzadas en las reuniones. En un mundo sin mentiras, la oficina se convertiría en un campo de batalla donde las ideas se blandirían como espadas y las críticas volarían más rápido que los correos electrónicos de responder a todos un viernes por la tarde. La meritocracia reinaría, pero ¿a qué costo? ¿Podrían las empresas sobrevivir a tanta franqueza? Publicidad, medios y entretenimiento bajo la verdad. Adiós a la manipulación, ¿o no? Ahora imaginen un mundo donde los anuncios no puedan exagerar los beneficios de un producto, donde los influencers no puedan fingir entusiasmo por una crema facial que probablemente encontraron en el fondo de un cajón. Suena idílico, ¿verdad? Un paraíso de honestidad donde los consumidores son inteligentes, los medios de comunicación son imparciales y el entretenimiento refleja la realidad sin filtros. Pero, ¿sería realmente tan bueno? Sin la capacidad de embellecer, exagerar o simplemente inventar, ¿cómo se destacarían las marcas en un mar de productos idénticos? ¿Y qué pasaría con el escapismo que tanto anhelamos en el cine, la televisión y los libros? ¿La justicia perfecta o imposible? ¿Verdades absolutas o un sistema en crisis? En un mundo sin mentiras, el sistema de justicia tal como lo conocemos se volvería irreconocible. Olvídense de los abogados astutos, los testigos poco fiables y las interminables deliberaciones del jurado. La verdad, en toda su gloria, sería la estrella del espectáculo y no habría lugar para esconderse. Los juicios serían rápidos, eficientes y posiblemente un poco aburridos. La justicia sería ciega, sorda y muda a todo menos a la verdad. ¿Pero sería este un sistema justo o simplemente un sistema rígido e inflexible? La religión, la fe y la introspección personal. ¿El fin de la fe o un nuevo comienzo? La religión, con su énfasis en la fe, la creencia y lo sobrenatural, se enfrentaría a un desafío único en un mundo sin mentiras. Después de todo, gran parte de la religión se basa en la aceptación de lo que no se puede ver, tocar o probar. En un mundo donde la verdad es la moneda de cambio, ¿cómo se sostendrían las historias de milagros, profecías y deidades? Sería un momento de ajuste de cuentas para las religiones de todo el mundo.
Algunas podrían florecer en este nuevo entorno, despojadas de dogmas y rituales innecesarios. Otras podrían marchitarse y morir, incapaces de sobrevivir sin el velo de la fe. La infancia sin inocencia disfrazada. ¿Honestidad brutal o una generación más auténtica? A. La infancia. Una época de juegos, risas y la ocasional mentira piadosa para salir de un problema. Pero en un mundo sin mentiras, la infancia perdería parte de su inocencia. Los niños, esos pequeños seres brutalmente honestos, se convertirían en detectores de mentiras andantes. Imaginen un mundo donde los niños dicen exactamente lo que piensan, sin filtros ni autocensura. Los padres y educadores tendrían que adaptarse rápidamente a esta nueva realidad. ¿Sería este el fin de la infancia tal como la conocemos? ¿O simplemente el comienzo de una generación más honesta, auténtica y emocionalmente inteligente? La economía de la sinceridad. Justicia económica o caos financiero. El mundo de los negocios, ese hervidero de acuerdos secretos, estrategias astutas y la ocasional tergiversación descarada, se vería sacudido hasta la médula en un mundo sin mentiras. Olvídense de las negociaciones tensas, los contratos engañosos y las campañas de marketing llenas de promesas vacías. En la economía de la sinceridad, la transparencia sería el rey. ¿Podría sobrevivir el capitalismo en un mundo así? ¿O colapsaría bajo el peso de su propia codicia desenfrenada? ¿Estamos preparados para la verdad total? La pregunta del $1.000.000, o al menos la pregunta que no se puede responder con una mentira: ¿estamos realmente preparados para un mundo sin mentiras? Hemos pasado tanto tiempo construyendo nuestras vidas sobre una base de medias verdades, omisiones estratégicas y la ocasional mentira descarada que la idea de un mundo sin ellas puede parecer aterradora, liberadora o ambas cosas a la vez. ¿Podríamos manejar la avalancha de honestidad brutal? ¿Podríamos lidiar con las consecuencias de nuestras propias palabras y acciones? ¿O la verdad nos haría libres, pero increíblemente miserables? Conclusión. Un mundo más justo, pero más duro. ¿El precio de la verdad? Un mundo sin mentiras sería un lugar fascinante, aterrador y profundamente extraño. Sería un mundo donde la honestidad es la mejor política, la verdad es la única defensa y la autenticidad es el camino a seguir. ¿Sería un mundo perfecto? Probablemente no, pero sería un mundo donde al menos sabemos dónde estamos parados, incluso si esa posición es incómoda, inconveniente o simplemente dolorosa. Bueno, ahí lo tienen. Un mundo sin mentiras. Un lugar donde las relaciones se basan en la honestidad brutal, los políticos no pueden dejar de decir la verdad ni aunque les paguen, y la publicidad se vuelve tan interesante como ver crecer la hierba. ¿Suena aterrador? Un poco. ¿Liberador? Tal vez. Pero seamos realistas, la verdad es que probablemente nunca lo sabremos, porque, seamos sinceros, todos amamos una buena mentira de vez en cuando.